Año nuevo, planes nuevos. Es inevitable pensar en nuevos propósitos para este año, ¿cierto? Es inevitable pensar en planes, proyectos, asuntos nuevos, cosas que nos gustaría hacer. Una agencia de investigación hizo un estudio acerca de qué es lo que los mexicanos quieren para este 2016 y algunos de los resultados fueron los siguientes. 7 de cada 10 quiere ahorrar dinero. Bueno, yo diría que 10 de cada 10, pero ellos dicen que 7 de cada 10. 7 de cada 10 quiere hacer ejercicio. 6 de cada 10 personas quiere tener una vida menos estresante. 5 de cada 10 personas quiere cuidar más su salud. La mitad de las personas entrevistadas desea cambiar de trabajo. 4 de cada 10 personas les gustaría hacer algún viaje. 4 de cada 10 personas también quisiera comenzar o continuar estudios profesionales. Es inevitable tener planes, proyectos. Nosotros los tenemos. Si somos sinceros, cada uno de nosotros tenemos planes para este año. En lo familiar, en lo personal, en lo laboral, en tu negocio. Los tienes. Cada uno de nosotros pensamos en cosas que nos gustaría hacer. El mundo piensa así. Algunas de las frases comunes, por ejemplo, que este año todos tus anhelos, sueños y deseos se cumplan. Es famoso. Que este año sea de bendiciones y que todos sus sueños se hagan realidad. ¿Por qué son estas frases? Porque es inevitable. Todos pensamos en lo que nos gustaría ser, hacer, lugares donde estar, cosas que tener, empleos que obtener. Todos nosotros estamos expuestos a esto. Tenemos la capacidad de pensar en el futuro, de pensar en lo que nos gustaría, pero también tenemos ciertos temores. Algunos, por ejemplo, llegan a pensar que, bueno, todas las cosas buenas que puedo tener, Dios me las puede dar, pero ¿qué hay de las cosas malas que pueden suceder? Algunos llegan a pensar que lo malo incluso no forma parte de la voluntad de Dios. Algunos creen que todo lo bueno es obra de Dios y todo lo malo es obra de Satanás. Y ven esto como fuera, ven a Satanás como fuera de la soberanía de Dios, como un diablillo travieso. Entonces muchos tienen cierta incertidumbre de qué va a pasar este año. La Biblia, por el contrario, nos dice que Dios es quien trae toda bendición y toda adversidad. Eclesiastés 7:14. Otros piensan, por ejemplo, que si quieren cosas buenas para este año, ellos tienen que lograrlas, porque Dios es un ser que se mantiene ajeno a su creación. Como si Dios estuviera tan ocupado al otro lado del mundo con tantos chinos, que los mexicanos definitivamente tenemos que ver con nosotros mismos. La Biblia nuevamente nos dice que Dios es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1:3. Que para Él, por Él y a través de Él fueron creadas todas las cosas. Colosenses 1. Entonces, ¿realmente Dios está involucrado en nuestros planes? ¿Está Dios interesado en las cosas que nosotros queremos? ¿Dios se puede involucrar en los proyectos, en lo que tú estás anhelando para este año? La respuesta es sí. Sí. Más que eso, la Biblia nos llama a que nosotros consideremos a Dios dentro de esos planes. Y eso es lo que quisiera meditar en este tiempo en la carta de Santiago, en el capítulo 4, versículos 13 al 17. Santiago 4, 13 al 17. Un pasaje que podemos tomar como un buen pasaje para meditar en lo que vendrá el próximo año, sabiendo que todos ustedes tienen planes, tienen proyectos, tienen anhelos. Santiago 4, 13 al 17, vean lo que dice ahí en sus Biblias. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad
y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debierais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Quiero que noten que en este pasaje, en primera instancia, suena a una llamada de atención. Y esto es así porque la carta es escrita a cristianos del primer siglo que estaban fallando en cuanto a la perspectiva para sus planes a futuro. Es muy claro en estos versículos, en estos 5 versículos, que hay ahí personas que tienen planes. ¿Lo notaron? Estos planes tienen que ver con ir a ciertos lugares, estar cierto tiempo, hacer ciertas cosas y obtener cierta ganancia. Y el llamado aquí de Santiago, de Dios a través de Santiago, tiene que ver con considerar a Dios, tiene que ver con cuidarse de ciertas actitudes, las mismas actitudes de las que debemos cuidarnos en este 2016. En este pasaje, lo que vamos a ver es 3 claves para este 2016, 3 claves para los proyectos, para los planes, para lo que tú estés pensando para este 2016. 3 claves, 3 consejos prácticos quiero darte para este 2016. Primero de ellos: no asegures tus planes. No asegures tus planes. Versículos 13 y 14. Vamos ahora los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Quiero que noten que esto es escrito a cristianos. Ahí en el capítulo 1, versículo 1, nos dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión: salud. Estos cristianos eran principalmente judíos que habían sido dispersados por varias regiones a causa de la persecución por su fe. Este capítulo 4 hace un llamado. Esa primera frase, vamos ahora, es como un: hey, pon atención en esto. Vamos ahora, ¿qué estás pensando? Parece una reprensión. ¿Cuál es el problema? Bueno, que estas personas, estos cristianos, estaban teniendo planes y proyectos sin considerar a Dios. Estaban dando por seguro que esos planes se darían. Vean ahí en el versículo 13 que hay varios elementos ahí muy importantes. En primer lugar, tenían su propio tiempo, hoy y mañana. En segundo lugar, escogieron su propio lugar: iremos a tal ciudad. En tercer lugar, eligieron su propia duración: estaremos allá un año. En cuarto lugar, tenían su estrategia: traficaremos. Esta palabra traficaremos, tenemos un término de esa palabra que es emporio, significa comerciar agresivamente, es decir, dedicarse a una actividad con todo esfuerzo y diligencia. Y quinto, definieron su objetivo. ¿Cuál es? Ganaremos. ¿Cuál es el problema aquí? En primer lugar, ellos estaban asegurando sus planes. Vamos a ir allá, estaremos cierto tiempo, haremos tal actividad y obtendremos tal beneficio. El problema es que estaban teniendo un corazón orgulloso al no considerar a Dios. Estaban dando por sentado que así iba a suceder. Tenemos un corazón que tiende a esto. Somos muy dados a esto. Es fácil decir: mañana voy a ir a trabajar, mañana es lunes, voy a ir a trabajar, me voy a levantar a tal hora, voy a hacer ciertas actividades, voy a ir a visitar a tal cliente, le voy a vender tanto y voy a ganar tanto, y con eso voy a comprar esto, entonces de una vez voy a apartarlo. Somos así, tendemos a hacer eso. El problema aquí está en que el corazón tiene una tendencia natural a meter quinta velocidad
y a dejar a un lado a Dios. Y esto es lo que está pasando aquí. Ahora, alguien podría decir, hey, espera un momento, mira, Dios me ha estado bendiciendo, tengo dinero, Dios me ha estado prosperando, tengo un buen negocio, estoy bien delante de Dios. Pero cuidado, nunca la situación económica ha sido el mejor indicador de una vida piadosa. ¿Qué pasaría con todas las personas que viviendo de actividades ilícitas han obtenido ganancias millonarias? ¿Están bien delante de Dios? ¿Qué sucedería con hombres fieles como Pablo, José, María, la viuda pobre, que no tenían dinero, estaban en una escasez, pero que sus vidas son exaltadas por vidas piadosas? El dinero entonces no es un fiel indicador de la voluntad de Dios o de la condición espiritual de uno. Alguien podría tener mucho dinero, irle bien, vivir en una condición de comodidad y sin embargo estar en pecado, vivir lejos de Dios. No está mal, y quiero que noten aquí que no está mal hacer una planeación estratégica. Más adelante veremos cómo es bueno tener un plan, pero sí es un pecado cuando ese plan lo damos por hecho. Este es el problema de la sociedad en la que vivimos y es el problema de la economía en la que nos desarrollamos. Gran parte de la economía en México descansa sobre planes asegurados a futuro. Las ventas más jugosas o las mejores ventas, la diurna, la nocturna, la que quieras, ¿en qué se basa? En un aseguramiento presente de que vas a recibir durante 200 meses esa cantidad, ¿cierto? Cuando, ¿qué dice en el versículo 14? No sabes lo que será el día de mañana. Tenemos problemas con ello. No quiero decir aquí con esto que es un pecado tomar algún crédito, por ejemplo, para alguien que quiere comprar una casa, que quiere adquirir un auto. Pero sí es un pecado cuando no se considera a Dios y simplemente se asegura que el trabajo que tienes, que el negocio que tienes va a ser próspero, vas a tener el mismo sueldo por los siglos de los siglos. Cuando en tu corazón tienes una certeza y volteas a ver tu recibo de tu cheque y dices, esto lo voy a recibir mes a mes toda la vida. Cuidado. Ahí es donde debemos tener cuidado. Es cierto, Dios ha dado muchas riquezas a muchos de sus hijos. En realidad, toda buena dádiva viene de Dios. Toda cosa material viene de Dios. Allá en Mateo 5, Dios dijo que aún el sol Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Él da el dinero a toda la gente. En el Salmo 73 nos dice claramente que es Dios quien ha dado dinero incluso a las personas que no lo consideran. Todo viene de Dios. ¿Qué decir de hombres fieles a Dios? Piensa por ejemplo en Abraham. ¿Era rico? Riquísimo. Isaac, David, Salomón, José de Arimatea, Zaqueo, Lidia, allá en Hechos 16. Hombres y mujeres que Dios les dio gran riqueza. Vean por favor lo que dice en Eclesiastés 5:19. Eclesiastés 5:19. Lo siguiente: asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también la facultad para que coma de ellas. ¿Quién le dio esas riquezas y esos bienes a ese hombre? Dios. ¿Lo nota ahí? A todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes. Entonces, no es que algunas de las riquezas no vienen de parte de Dios. Toda riqueza viene de parte de Dios. Y todo viene de su mano, porque Él es el dueño de todo el oro y la plata, y de todo el mundo y todas las cosas. Pero debemos tener cuidado. El pecado no es tener dinero, o si tienes mucho dinero, no es pecado. El pecado es que al usar ese dinero, ignorar la voluntad de Dios.
no considerar a Dios. Noten que en el versículo 13 dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad. Es decir, estas personas tienen capacidad para desplazarse. En nuestro tiempo serían personas tal vez con un automóvil o para poder pagar boletos de avión. También dice, estaremos allá un año. ¿Ven eso? Es decir, hemos salido de vacaciones, tú has salido alguna vez de vacaciones y vas algunos días. Ya después de ciertos días le dices a tu familia, ¿saben qué? Tenemos que regresar a toda velocidad porque mi cartera ya no lo soporta más, ¿verdad? Estas personas dicen, vamos a estar allá un año. ¿Piensas la cantidad de dinero que se requiere para hacer un plan, para ir a vivir un año a otro lado? Es bastante, no es fácil, nada fácil. Además, estas personas dicen, vamos a traficar. Y como dije hace un rato, esa palabra tiene que ver con un comercio, con una actividad diligente, constante, realmente una actividad agresiva donde se va a obtener ganancia. Entonces, estas personas son personas que tienen capacidad económica, cierta capacidad económica y bastante capacidad económica. La primera respuesta incorrecta cuando se tiene dinero es no considerar la voluntad de Dios en la vida. No considerar cuáles son los planes que Dios tiene para ti en este 2016. ¿Lo has pensado? Yo sé qué es lo que quiero para este 2016, pero ¿qué es lo que Dios quiere para este 2016 para mi vida? ¿Qué es lo que quiere para mi familia? Hacer planes sin incluir a Dios, vivir como si Dios no existiera, hacer grandes proyectos sin considerar, sin orar, sin depender de Dios, se convierte en un pecado de orgullo. ¿Por qué de orgullo? Porque el orgullo, recuerda, es ese pedestal que eleva a la persona hasta lo más alto para que su propia voluntad sea la que rija todos sus planes y proyectos. Estos hombres tenían su propio plan y Dios no figuraba en ellos. Estudiar en cierto lugar, abrir un negocio, tomar cierto empleo, comprar ciertas cosas, ir a vivir a otro lugar, congregarte en cierta iglesia, ampliar tu negocio. ¿Qué planes tienes? Estos son algunos de los que tal vez tú tengas. ¿Cuáles son tus planes para este año? Vean lo que dice en respuesta en el versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana. Esa frase la podemos interpretar de una manera muy profunda. No sabes lo que será mañana. En otras palabras, no sabes si vas a vivir mañana. El tiempo no es tuyo, la vida no es tuya. ¿Alguien de aquí puede tener un certificado que asegure sus 24 horas de mañana? Nadie. Tu vida podría acabar en este momento, saliendo de aquí, mañana, esta semana. ¿Y qué hay de los planes? Se quedarían en el tintero. ¿Estás de acuerdo? No puedes controlar todo. ¿Cuánto tiempo vivirás? ¿Qué salud tendrás el día de mañana o esta semana? Este próximo año, ¿tendrás el trabajo que hoy tienes? ¿Podrás seguir teniendo la capacidad económica de hoy? Tal vez no, tal vez sí. Ignorar la voluntad de Dios es orgullo. Vean que dice más adelante, porque ¿qué es vuestra vida? Versículo 14. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hay una zona antes de llegar a la ciudad de Puebla que se llama las Cumbres de Maltrata. Tal vez algunos de ustedes los conocen. Y es una zona montañosa donde uno tiene que atravesar viniendo de Veracruz para llegar a Puebla y de ahí llegar para acá. Y esa zona es famosa porque está llena de neblina. En el regreso de las vacaciones había un frente frío, entonces eso estaba completamente lleno de neblina. Prácticamente 5 o 10 metros era lo que se podía ver. Pero cuando se llega a una zona donde el sol estaba en su máximo,
¿Qué creen que sucedió con esa neblina? Se disipó. Se acabó la neblina. Se quedó atrás. Fueron solamente 5 o 10 minutos de neblina. Algo que fue pasajero. Se acabó. ¿Qué es lo que dice Dios aquí? ¿Qué es vuestra vida? Es neblina. Es un periodo de tiempo. Santiago aquí compara la vida con la neblina, y la Biblia varias veces hace esto para darnos un sentido de la fragilidad de nuestras vidas. Vayan por favor conmigo allá al Salmo 90. Véanlo por favor, Salmo 90. Allá en el Salmo de Moisés, Salmo 90 y 91 salmos de Moisés, que hablan de la transitoriedad de la vida o de la temporalidad de la vida. Vean en el versículo 4, dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Versículo 5, los arrebatas como con torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. ¿Cuánto dura un sueño? Cuando sueñas durante la noche, ¿cómo son los sueños? Fugaces, rápidos, ¿cierto? Apenas nos acordamos un poco de lo que soñamos. Pasan rápido. Nuestra vida es así. Los que son maduros pueden recordar. ¿Hace cuánto tenías 20, 25 años? Andabas ahí en el equipo de básquetbol. ¿Te acuerdas? Apenas ayer, antier, ¿cierto? No hace mucho. Por eso es que estás pensando ahora este año otra vez volver al equipo. 25 años después. Y ahí es donde nos damos cuenta de que realmente ha pasado el tiempo, pero cuando lo recordamos parece que fue ayer. Es rápido. Así es la vida. Entonces nos está diciendo ahí, piensa en esto, la vida es corta. La vida es corta. Vean ahora, regresando a la carta de Santiago en el capítulo 1, pero en el versículo 9 al 11. Capítulo 1, versículo 9 al 11. Dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Por supuesto, hablando aquí del rico que no considera a Dios. La vida es corta. Los tiempos de prosperidad, si estás en uno de ellos, pasan, son fugaces, son rápidos. El dinero se acaba, más aún en tiempos de vacaciones y en estas temporadas, ¿cierto? Se acaba rápidamente. Son temporadas de celebración, de estar con la familia, pero muchos saben son tiempos de gastos. Y entonces, regresando a nuestro capítulo 4, lo que dice es: ten cuidado en asegurar tus planes. No asegures los planes. No digas, ya eso va a ser de aquí para siempre. No. El tiempo es oro, pero el tiempo vuela. Y esto sucede también. Dios puede cambiar radicalmente los planes. Dios puede hacer otras cosas en tu vida que no está haciendo ahora. Dios puede cambiar tu condición social, económica, académica. Puede hacer muchos cambios y entonces debemos considerarlo a Él. Un ejemplo de esto fue un joven llamado Chuck Fry, allá de 17 años, un joven sobresaliente, graduado de secundaria con honores, sobresaliente en preparatoria. Él solicitó entrar a la Facultad de Medicina allá en la Universidad del Sur de California. De cada año hay 6,000 solicitudes y solo ingresan 106. Bueno, él entró ahí, fue aceptado, inició clases. Durante el primer semestre tuvo el llamado de servir al Señor en el campo misionero. Tomó ese plan, empezó a orar por él, un joven dedicado a Dios. En mayo del siguiente año empezó a sentirse muy fatigado.
se hizo un examen médico que reveló que tenía leucemia aguda. En noviembre de ese año, Chuck murió. ¿Cómo podían entender esto sus padres? ¿Cómo había sucedido algo así? El joven amaba al Señor con todo su corazón, quería ser misionero, quería llevar la medicina a lugares donde no hay esta posibilidad, hubiera ayudado a muchos enfermos del cáncer, tuberculosis, otras enfermedades, hubiera podido llevar a Cristo también a estas personas. ¿Por qué había sucedido esto? Porque Dios es soberano. No solo eso, en marzo de ese año se había comprometido en matrimonio con Karen Ernst, una creyente consagrada a Cristo. 6 semanas después del compromiso, cuando Chuck se enteró de la enfermedad, ellos siguieron con los planes, se casaron 2 horas antes de su muerte. Actualmente ella es doctora misionera en África del Sur. ¿Por qué Dios hace estas cosas? Porque Él es Dios. Porque Él puede cambiar nuestros planes. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Hoy aprovechamos ciertas cosas, mañana no sabemos. Hoy tenemos ciertas posesiones, mañana no sabemos. Entonces, ignorar la voluntad de Dios es un gran peligro, ¿cierto? Entonces, número 1, primer consejo importante: no asegures tus planes. Segundo lugar, vamos al versículo 15. Segundo lugar, en lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es obvia la respuesta, ¿cierto? Es una parte contraria obvia espiritualmente. Somete tus deseos a Dios. Considera a Dios. Pregunta a Dios. Tómalo en cuenta en tus proyectos. Involucra a Dios. Considéralo en tus planes. No lo dejes a un lado. Ahora, mucho cuidado con esto. No estamos hablando de esa frase clásica en nuestra sociedad de primero Dios, ¿verdad? Que mucha gente lo dice. Primero Dios, mañana voy. Primero Dios voy a hacer. Sí, primero Dios. Esa frase, estamos acostumbrados a algo así. Esta declaración debe ser consciente, entendida. Vean en este versículo 15. Deberíais decir. Pero este decir no es sin pensar. Este decir es un decir consciente. Si el Señor, y quiero que noten que aquí dice si el Señor, no si Dios quiere, si el Señor, significa que Dios, estás considerando a Dios por encima, Él es el Señor. Recuerda que esta palabra dentro de la Biblia tiene que ver con su señorío, con la posesión que Dios tiene de todas las criaturas, incluyendo tu vida y la mía. En otras palabras, si es la voluntad del Señor. Es interesante que esta frase no aparece en el Antiguo Testamento, pero sí varias veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, allá en Hechos 18:21, Pablo dice: volveré a vosotros si Dios quiere. En 1 Corintios 4:19 les dice: iré pronto a vosotros si el Señor quiere. Entonces, no utilizamos esta frase como un amuleto, pero sí la decimos con una confianza, con una certeza de que estamos bajo la voluntad ¿de quién? Del Señor. Tenemos que hacer eso. ¿Tienes algún plan? ¿Tienes algún proyecto en tu negocio, en tu familia? Tienes que llevarlo, tienes que someterlo a la voluntad de Dios. Tienes que expresarlo así. Allá en Hechos 17:28, vean conmigo este pasaje, una declaración, muy importante. Hechos 17:28. En Hechos 17:28, dentro del discurso que está dando el apóstol Pablo, dice:
porque en Él vivimos, hablando de Dios, y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, linaje suyo somos. Vean esa primera frase, en Él vivimos, y nos movemos, y somos. Cuando vamos a algún lugar, cuando emprendemos un proyecto, cuando avanzamos en cierto plan, es Dios actuando también a través de nosotros. No podemos salirnos de la soberanía de Dios. Si en algún momento cualquiera de nosotros nos saliéramos de esa soberanía y Dios perdiera el control, entonces Él dejaría de ser Dios, porque entonces alguien podría hacer algo más poderoso que Él. Debemos entonces considerar a Dios, debemos tener en cuenta quién es Él. En el Salmo 104, 14 dice, Él hace producir para las bestias y la hierba para el hombre, sacando el pan de la tierra. Ese es nuestro Dios. En Mateo 6:26 dice que Él se ocupa del alimento y la vida de los animales. En Mateo 6:11 dice que todos los aspectos de nuestra vida están en su mano. Ahí mismo en ese capítulo dice que aún todavía ni siquiera oramos y Él ya sabe qué vamos a decir. Cada parte de nuestro cuerpo está bajo el conocimiento de Dios. Mateo 10:30. Todos los detalles más mínimos de nuestra vida están abiertos a su ojo. Vean ahora el Salmo 139, versículo 16. En este Salmo 139 se expresa maravillosamente lo que es la omnisciencia y el conocimiento de Dios. Salmo 139, versículo 16. El salmista, meditando en quién es Dios, dijo: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Actualmente hay un aparato electrónico que ya se está haciendo muy conocido que se llama GPS. Tal vez varios de ustedes lo han escuchado. Muchos de los teléfonos modernos ya traen su GPS. Y el GPS lo que te hace es que te marca una ruta si quieres llegar a cierto lugar, y te dicen cuánto tiempo llegas, por dónde te tienes que ir, qué camino debes tomar. Pero ese GPS, después de que has hecho el camino y al paso del tiempo, lo que hace es que registra todo los lugares donde tú fuiste, y te arma una ruta de los lugares donde estuviste, y si comiste acá, y si estuviste por allá, y te estacionaste acá, y te hace toda una ruta. Y eso es parte de la modernidad y la tecnología humana. Pero el GPS realmente está limitado, porque en muchas regiones, y se los digo por reciente experiencia, el aparatito te manda un mensaje que te dice: se ha perdido la señal del GPS. Y en ese momento el GPS no sabe qué tienes que hacer, no te puede decir nada. Se vuelve solo plástico y luz, nada más. No sirve absolutamente de nada. Está limitado. Cuando nosotros ponemos nuestra vista en Dios, entendemos que el conocimiento de Dios no está limitado a ciertas regiones, ni a coberturas. El conocimiento, la guía, la dirección de Dios abarca toda región, montañosa, planicie, bajada, subida, en tu vida, en todo tiempo, en todo lugar. ¿En qué lugar, por ejemplo, aquí donde tú te desarrollas, llegas a ese lugar y dices: bueno, aquí no puedo orar porque no hay cobertura? ¿Hay algún lugar así? No. O a cierta hora del día o de la noche no puedes pedir la guía de Dios porque está fuera de servicio. No. Esto es lo maravilloso, y esto es algo en lo cual el salmista medita en el Salmo 139. Desde que el salmista era un embrión,
Dios lo había conocido. Jeremías dijo que desde el mismo vientre de su madre, Dios lo había escogido para darlo como profeta a las naciones. Ese es nuestro Dios. Por eso es que podemos confiar en Él en los próximos meses, en este año, en los planes, en los proyectos. Por eso es que es tan insensato no confiar en Él y no depender de Él. Y esto es algo de lo que estaba pasando con los hermanos allá en el libro, en la carta de Santiago. El versículo 15, regresando a Santiago 4, entonces alienta y dice: deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y quiero que noten aquí que este versículo es santificador para nosotros, porque coloca nuestro corazón y te coloca a ti en la posición correcta, en una posición de humildad. Si el Señor quiere, coloca al Señor ¿dónde? Arriba. Y esto es algo sumamente importante, y hablando por ejemplo de paternidad, sumamente importante en los planes familiares. Cuando tus hijos, tus hijas se acercan contigo y te dicen: papá, yo quisiera esto, quiero esto, o vamos acá, vamos allá, o por qué no me compras esto o aquello. Una excelente manera de poder guiar el corazón de tus hijos hacia la perspectiva correcta es: si el Señor quiere, se podrá hacer eso o se podrá tener aquello. Si el Señor quiere, aplaca nuestros corazones impulsivos, ¿cierto? De esas veces cuando ya se nos cuecen las habas, dicen por ahí, cuando ya queremos las cosas. Mira, está en oferta, pasé por aquí, no lo había pensado, Dios lo puso en mi corazón, es de Dios. Espera. Nuestro corazón tiende a ir ya, vamos, rápido. La casualidad no es el mejor indicativo de la voluntad de Dios. Noten que en este versículo 15, la recomendación y mandato es: debieran decir, si el Señor quiere. Eso coloca a la persona ¿a qué? A orar. Te coloca a ti en una posición de orar. Vean conmigo lo que dice el Salmo 37. Ahora, Salmo 37. Por eso los salmos son tan hermosos, porque nos centran, nos aquietan, nos llaman a tener calma cuando nuestros corazones quieren desembocarse. Salmo 37, versículo 5. Mira lo que dice ahí: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. ¿Es eso? Dejas en Dios tu plan, comienzas a orar, esperas el tiempo, que el Señor te dé la convicción, pides consejo a otros, evalúas la situación, sigues orando y esperas a que Dios te marque con toda claridad el camino. Las mejores ofertas no son las que se toman impulsivamente. Las mejores oportunidades no son las que se toman ya y rápido. Las mejores oportunidades son las que son dispuestas por Dios en su tiempo y a su manera. Si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello. Noten otra vez, es bueno tener un plan. Es bueno tener un plan. Es decir, eso de lanzarnos como el borras, dicen por ahí, a ver qué pasa, no es bíblico. En el camino se acomoda la carga, decía el eslogan de una empresa de mudanzas. No lo vas a contratar. Oramos, planeamos, evaluamos y esperamos. Si el Señor quiere, viviremos y haremos, levantaremos, abriremos, estudiaremos, predicaremos, llevaremos, serviremos, etcétera, etcétera, si el Señor quiere. Como decían los abuelos sabiamente, uno pone y Dios nos pone. Había mucha sabiduría en eso, mucha sabiduría.
Nuestro ejemplo perfecto, el Señor Jesús, Juan 4:34, siendo el Hijo de Dios, poderoso Rey, teniendo todas las cosas bajo su dominio, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. En Juan 4:34, escuchen sus palabras. Cuando se trataba de los planes de su ministerio, de lo que Él iba a hacer, Juan 4:34, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿De quién dependía el Señor? De nuestro Padre. Claramente de nuestro Padre. Entonces, en segundo lugar, depende del Señor en este año. Pon en oración esos planes, esos proyectos. Involúcrate en planes que le honren y le glorifiquen. Recuerda, al hacer esto, actúas con humildad. Y la humildad no solamente es el camino al cielo, es la llave que abre las fuentes de bendición del cielo a la tierra. La humildad se expresa cuando dices a Dios: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Eso, repito, es un poco difícil para nosotros porque a veces queremos hacer las cosas. En ocasiones Dios pone el dinero, cierto dinero en tus manos, suficiente para hacerlo, pero recuerda, eso no significa que tienes que hacerlo ya. Tienes que orar y esperar en el Señor. ¿Cómo estás tomando tus decisiones hoy? ¿Estás tomando un tiempo para orar? En los planes, en los proyectos familiares, en tu trabajo. ¿Tomas un tiempo para orar y esperas a que el Señor disponga las cosas? Que tengas la convicción de que eso es lo que Dios quiere para tu vida, para tu esposa, para tus hijos. ¿Cómo tomas tus decisiones hoy? Tercer lugar, tercer principio. Vamos allá, versículo 16. Tercera clave para los planes de este año. Cuídate de la jactancia. Cuídate de la jactancia. Mira, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. El problema no estaba a nivel de agenda. El problema estaba en el corazón. Ahí se revela la jactancia. Jactancia, esta palabra jactancia se refiere a hacer alarde, a fanfarronear, a presumir. Es jactarse de que se tienen ciertas cosas o de lo que va a suceder el día de mañana. Allá en Proverbios 27:1, acompáñame, habla acerca de la jactancia. Mira lo que dice. Proverbios 27:1. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Nuevamente, tiene que ver con esto. Es decir, que si el Señor está encaminando el plan y el proyecto, y vas viendo que las cosas van viento en popa, y parece que sí se va a hacer, parece que sí vas a tomar ese trabajo, parece que sí vas a tener ese ascenso, parece que sí vas a poder inscribirte en esa escuela, no te jactes. No te jactes, no hagas alarde, no fanfarrones, no pongas en una cartulina estoy dentro, o sea, empieces a enseñar a todo el mundo. No empieces a publicarlo por todos lados y en toda red social. Cuidado, porque eso puede mostrar un corazón, lo dice ahí más adelante en el versículo 16, soberbio. Alguien que hace alarde de algo que todavía no tiene. Cuidado. La soberbia es una confianza propia, una autoconfianza. La soberbia está en todos lados. Mira, no sé si has escuchado entrevistas, por ejemplo, a artistas, a deportistas, a políticos. Ahí hay mucha soberbia regularmente. Cuando se hablan en estas entrevistas y se les dice, por ejemplo, a alguien, mira, oye, ganaste el trofeo del año, al mejor en tu ramo. Muy bien. ¿Cómo te sientes?
orgulloso, feliz, contento. Ha sido parte de la labor de mi equipo, mi esfuerzo, mi dedicación. Yo. ¿Cierto o no? Es común. Mi equipo, todos hemos hecho un gran trabajo, nos hemos preparado, hemos sido esforzados, formamos una gran empresa. Siempre el centro está en la persona. ¿Por qué? Porque el corazón tiende a hacer eso. El corazón tiende a hacer eso. Ahora, no es malo en ocasiones reconocer que se ganan ciertos objetivos, se logran ciertas metas, pero en todo, recuerden, 1 Corintios 10, 31, ¿qué nos dice? 1 Corintios 10, 31, sea que comáis, o sea que bebáis, o cualquier otra cosa, o que planeéis, o que viajéis, o lo que sea, haced lo que, todo para la gloria de Dios, ¿cierto? Entonces, la jactancia es una competencia con la gloria que Dios merece. Cuando uno se jacta de algo, uno se atribuye a sí mismo una gloria que no le corresponde, puesto que como cristianos entendemos que toda la gloria, todo reconocimiento, todo lo que podemos disfrutar y lograr es gracias a ¿quién? A Dios. A Dios. ¿Te comiste un pavo en esta Navidad? Gracias a Dios. ¿Te comiste un pollo en esta Navidad? Gracias a Dios. Todo es gracias a Dios. Te comiste una ensalada, saliste de paseo, fuiste de vacaciones, recibiste familia, fuiste a visitar familia, te compraste cosas, recibiste un aguinaldo, no lo recibiste, gracias a Dios. Todo es gracias a Dios. ¿Merecemos algo de todo eso? Nada. Porque lo único que merecemos, queridos hermanos, lo único que realmente merecemos delante de Dios es la condenación. Todo lo demás es gracia sobre gracia. ¿Cierto? Nuestra vida es gracia. ¿Respirar lo merecemos? No. Es su aire, pisamos su tierra, usamos sus cosas. Es gracia. Entonces, jactancia es alarde, es presunción, es mala. ¿Lo ven? Lo que dice ahí en el versículo 16. Toda jactancia semejante de este tipo es mala. Es decir, no es conveniente, es inadecuada. Es un corazón soberbio. Cuida tu corazón este año de la soberbia. ¿Cómo? Cuando veas que los planes parece que se empiezan a dar, parece que Dios comienza a bendecirte, parece que Dios sí comienza a guiarte en esa dirección, dale la gloria y la honra ¿a quién? No seas como aquel hombre necio que es señalado como un rico, que se jactaba y que decía: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Come, bebe, regocíjate. ¿Recuerdan aquel rico insensato? No seamos así. No seamos así. La avaricia, la jactancia, es un mar sin fondo y sin orillas. Es muy común en el hombre. Termina diciendo el versículo 17: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿A qué se refiere esto? A lo que estamos hablando. Si sabemos que debemos considerar a Dios, si sabemos que debemos someter los planes a Él, si sabemos que Él es el soberano y nosotros debemos seguir su guía, si sabemos que en Él está toda la sabiduría y nosotros debemos depender de Él, y no lo hacemos, entonces ¿qué? Es pecado. Es pecado. Queridos hermanos, que este año tengamos a nuestro Señor en el lugar que le corresponde en nuestros corazones. Él ya está en su trono ahora. Él está allá en su trono. Pero el problema no está allá en el cielo. Allá en el cielo está en orden las cosas. El problema está en nuestros corazones.
cuando aquí, dentro de nosotros, en nuestros deseos, en nuestros anhelos, no está gobernando, reinando el Señor, sino nosotros mismos. Deuteronomio 8:18, termino con este versículo, Deuteronomio 8:18, cuando dice: acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. El llamado de Dios para el pueblo de Israel era a recordar a Jehová cuando las cosas fueran bien, cuando los planes, cuando los proyectos, cuando las bendiciones vinieron. Recuérdalo en este año, considera a Dios, cuídate de la jactancia, somete tus planes a Dios y entonces Él te guiará por buen camino. ¿Lo vas a hacer? Bueno, vamos a orar. Démosle gracias a Dios porque nos da esta oportunidad. Vamos a orar y pidámosle su guía para esto. Padre, te damos gracias por esta tarde y por la bendición que nos das de reflexionar en esto con miras a este año nuevo. Gracias porque podemos hoy entender que tú eres soberano Dios. Perdónanos cuando en el año pasado fuimos tan necios que hicimos cosas y emprendimos planes sin tu guía, sin considerarte. Perdónanos cuando fuimos orgullosos, guiando nuestras propias vidas sin tu consejo. Perdónanos cuando no oramos en dependencia, en un corazón humilde. Señor, cambia los corazones, que este año que inicia seamos hombres y mujeres diferentes, más dependientes de ti, conscientes de que te necesitamos y necesitamos tu guía. Enséñanos, Señor, a depender de ti, a orar como nuestro Salvador, a suplicar tu voluntad, a seguirla y no la nuestra. Enséñanos, Señor, que tus planes son perfectos, justos. Ayúdanos a comprender que es mejor seguir tu camino que el nuestro. Ayúdanos a ver también en las áreas en las que actuamos con soberbia, cuando hay jactancia. Perdónanos, Señor, cuando actuamos de esta manera, y te pedimos que en este año que comienza, como hijos tuyos, en cada familia y como iglesia, podamos tener planes y proyectos que honren y glorifiquen tu nombre, que te exalten, que te consideren. Encomendamos a ti nuestro camino, Señor. Esperamos en ti, sabemos que tú harás. Y esto lo afirmamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios.